Bueno, una alegría poder seguir compartiendo estos espacios de conversación con personas que están participando con sus iniciativas alrededor del cambio personal y el cambio colectivo. Entonces, este ya sería el programa 41, nuestro episodio 41. Muy contentos de reunir a diversidad de experiencias en América Latina que están construyendo de a pocos, con mucho entusiasmo, con mucho amor, pues un conocimiento que me parece muy importante, yo que soy educador, empezar como que esto pueda tener a unas audiencias más amplias. Entonces estamos muy interesados en, primero, fortalecer la conversación, la amistad, la conexión con las personas que nos están viendo, que están escuchando estos programas, y segundo, pues conocer las historias de vida de otros para como que cada quien en su interioridad pueda empezar a descubrir como lo que más quisiera realizar y empezar a fortalecer sus propios sueños. Entonces esto se hace con un motivo de democratización del saber, pero por el otro lado de empujar un poco la capacidad de construcción colectiva al margen de la escolarización, porque acá hablamos de que es una serie de educación, pero no estamos hablando de la escuela ni de la universidad, sino que estamos viendo la educación como un espacio mucho más amplio, que sobre todo tiene que ver con nuestro aprendizaje, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con nuestros estilos de vida. Entonces, bienvenido, John. Estamos con John. Con John nos conocimos en el Encuentro Hispanoamérica Integral y para mí es una alegría pues que esté con nosotros para que nos compartas un poco de tu trayectoria, de dónde vienes, qué vienes haciendo y hoy estaremos hablando de cosas muy interesantes en este programa, temas como el yoga, la parte espiritual. Vamos a hablar de las fiestas sensoriales, de la importancia del cuerpo y de todas estas cosas que yo sé que para los que escuchan pues es de profunda importancia en un tiempo donde requerimos esa conexión mucho más profunda con nosotros mismos. Entonces, bienvenido, Jonah, que te hagas presente con una pequeña historia acerca de cómo de tu cómo llegaste a esto del yoga y cómo ha sido tu experiencia en este caminar en tu vida, cómo han sido tus principales aprendizajes. Nos encantaría conocerlos. Querido Andrés, muy honrado de estar aquí compartiendo contigo y con todos los amigos y amigas que lleguen al canal a ver esta información preciosa y afortunada, profundamente afortunada. Vivimos tiempos movidos, tiempos de impermanencia, donde hay subidas y bajadas, donde puede haber crisis. Y estos tiempos siempre son un llamado al despertar interior, al despertar espiritual, al vivir más desde la conciencia, al saber acompañarnos a nosotros mismos y tener desde allí más chance o más espacio para poder acompañar a nuestra familia y a nosotros. Sí, Así gracias, que John. ¿Cómo ha sido tu caminar y tus aprendizajes? Cuéntanos un poco como de tu autobiografía pedagógica, por dónde has caminado y cómo han sido tus referentes bueno, como más importantes en estas experiencias que has tenido en tu vida. pues querido Andrés, yo encontré la práctica de yoga cuando estaba en la universidad estudiando antropología. Y estaba viendo una materia que se llamaba Antropología 4 o Antropología Postmoderna. Y algo muy importante de esta antropología postmoderna era el cuerpo como sujeto de investigación, el cuerpo como este espacio a ser habitado de alguna forma, como a ser interpretado de alguna forma y tenía que hacer un trabajo final sobre esta materia y había practicado yoga antes, no de forma muy juiciosa, sino esporádica. Había estado un poco más cercano al Qigong, Ujú. también en la universidad. Entonces dije, no, pues para trabajar con cuerpo, perfecto trabajar con yoga. Entonces hice un pequeño trabajo de investigación con un grupo de práctica que había en la Universidad Nacional de Colombia. Y me fue súper bien, ese trabajo le encantó a la gente, gustó muchísimo y no había mucha investigación al respecto. Entonces para una siguiente materia volví a trabajar el tema y después terminó convirtiéndose
en el trabajo de grado de antropología. Entonces mi primer acercamiento al yoga fue desde la inquietud académica, desde descubrir cómo eran esas formas en que se manifestaba el yoga en la ciudad, en Bogotá, en Colombia. Y estuvo bellísimo, bellísimo. De ahí hay algunas publicaciones que pueden encontrar fácilmente en internet. Hay una que se llama Yoga y Cuerpo en la Ciudad, de la terapia a la publicidad, que fue publicada por la Universidad Javeriana, que encuentran muy fácil en internet. Se las recomiendo si están interesados en averiguar en torno a esto de yoga como un fenómeno cultural. ¿Qué otras experiencias crees importantes en lo que haces ahora, a diferencia de Pues, la academia? imagínate que eso fue hace 25 años más o menos 25 años. Y entonces empecé a ser investigador en esto de las nuevas formas de la espiritualidad en Colombia, y estaba bien bonito y bien interesante, pero al mismo tiempo mi investigación era participante. Es decir, tenía que estar en las prácticas de yoga, en las prácticas de meditación, retiros, y en este proceso de ir escribiendo sobre el yoga y de irlo experimentando, como al año, año y medio de que ya estaba en estos grupos, pues muy juicioso, siguiendo la práctica, pero también haciendo entrevistas, escribiendo sobre lo que encontraba afuera, pero también sobre lo que encontraba en mi camino. Uno de mis maestros de yoga, Miguel González, en la Universidad Nacional, dijo, bueno, la próxima semana no vengo a la práctica, voy a dejar un profesor encargado. John, tú te encargas de la próxima clase. Y me lanzó al agua, no me había preguntado, no me había contado en frente de todo el grupo. Me quedé como, wow, pues no lo había planeado, no lo pensaba, pero si tú que eres el maestro, piensas que puedo hacerlo, seguro yo me lanzo y lo hago. Y estuve una semana juiciosísimo estudiando, hice un libreto de todo lo que iba a hacer y decir. Invité a algunos amigos para que me acompañaran y llegué con mi grupo a dirigir mi primera práctica para 40 personas al aire libre en la Universidad Nacional. Tremendo, fue bellísimo, inolvidable. Y después me volvieron a llamar a los 15 días y a los 8 días y a los 5 días, y luego me empezaron a llamar de una academia de yoga y me empezaron a llamar. Fue como un llamado de la vida, nunca lo planeé de forma consciente, es decir, como una meta en la vida. Yo quiero ser instructor de yoga, quiero compartir la meditación y estas cosas. Realmente fue como un llamado que llegó en ese momento de la vida, y que simplemente he ido siguiendo a lo largo de estos años, y encontrando personas maravillosas, encontrando maestras y maestros increíbles que amplían las posibilidades de ser y estar en este plano de forma muy concreta, muy concreta. Y te voy a contar una experiencia bien interesante que me pasó, o más bien un par de experiencias que me pasaron al mismo tiempo cuando estaba ya graduado de la carrera. Trabajaba como antropólogo en un hospital y estaba en uno de estos grupos de investigación sobre espiritualidad en Colombia. Y es que estaba en el Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Religión. Y la mesa en la que yo estaba era la mesa de espiritualidades contemporáneas o espiritualidades posmodernas. Y la dirigía una argentina. No les voy a contar el nombre, solamente les cuento el chisme. Y, y bueno, con los mejores títulos, muchísimas publicaciones, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a la reunión central, pues de todo el panel de investigadores, y ella era quien dirigía esta investigación, llegó una mujer colérica, con un ego enorme, con una actitud terrible, y fue una experiencia completamente negativa para todos los que estábamos en esa mesa de investigación. Yo decía como, wow, wow, qué fuerte, cómo puede alguien con tanta preparación, con tanta investigación, tener un momento en su vida tan lleno de dolor, de rabia. Así como, wow.
la diferencia entre entrenarte solamente en la mente, solamente con la información, y la diferencia de tener un entrenamiento más integral que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el manejo de las emociones, que tiene que ver con el manejo de la mente y con una conexión con algo más amplio, que no solamente es lo divino, sino también la comunidad. Y entrar en comunidad, como cuesta, como cuesta. Y entonces me di cuenta también de mi falta de habilidad también para entrar en estos espacios de discusión, que lo podemos ver en nuestro país y en muchos lugares del mundo, como muchas personas muy inteligentes, incluso grandes líderes, les cuesta entrar debate, les cuesta entrar en conversación de una forma como la que estamos ahora. Mm. No es necesario coincidir, sino simplemente encontrar la forma de que nuestro diálogo sea creativo, dulce, no violento, participativo. Mm. Entonces eso me invitó o me empujó muchísimo más a lanzarme más por este tipo de prácticas, por este tipo de prácticas contemplativas, integrales, buscando desarrollar algo que se llama como la inteligencia emocional o la inteligencia espiritual, porque sentí en ese momento como que hay un llamado a que hagamos esto más accesible para todo el mundo, en todos los ámbitos. Gracias, John. Cuando uno habla de yoga, pues es algo como muy grande. Me gustaría que entráramos a profundizar porque yo sé que eso es un gran universo y hay varias Oh, tendencias, escuelas. Desde la que tú practicas, ¿qué podrías decir ahí para que las personas que nos están escuchando pues conozcan un poco más de la práctica y de esta filosofía, que es como algo amplio? Me gustaría hacer ese zoom. buenísimo, pues la práctica de yoga en el mundo contemporáneo como que la tendemos a ver desde este punto de vista muy físico, es decir, en las redes sociales encontramos estas personas haciendo unas posturas súper contorsionadas y difíciles, y es digamos que la aproximación contemporánea y occidental que ha tenido la práctica del yoga. Pero es, como tú nos decías ahora, una filosofía y una práctica muy antigua, muy antigua. Las primeras dataciones arqueológicas donde se encuentran figuras en estas posturas donde están cruzando las piernas, en las posturas de loto, datan más o menos del 2500, 3000 antes de la era cristiana, es decir, hace unos 4500 o 5000 años de antigüedad. Y imagínate cuántos años de historia. Y lo que hace un buen maestro, un buen guía en el camino del yoga es adaptar la práctica al tiempo y al momento histórico en el que está. Es decir, lo que yo siento que es la práctica es una conexión con nosotros mismos, una conexión con nuestra mente, una conexión con nuestro cuerpo, una conexión con el espíritu, una conexión con lo trascendente. Y esa conexión puede tomar diferentes formas o maneras. Y ha tomado tal vez cientos de formas o de maneras a lo largo de la historia. El Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, el Nani Yoga, es decir, el yoga del conocimiento muy filosófico, o el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, muy centrado en la adoración a lo divino y el sentirme parte de una conexión divina, el mantra yoga, el yoga del sonido, y así como que podríamos quedarnos mucho, mucho tiempo hablando de las diferentes Mm. formas. Pero la que encontramos en nuestra cultura es la que tiene que ver con el cuerpo. Y eso ha sido bien, bien bonito. La historia del cuerpo dentro de la práctica del yoga no es tan antigua, es decir, es un acercamiento un poco más moderno. Podríamos decir que desde más o menos 1400, 1500 eh, empezamos a encontrar escrituras que hablan sobre posturas o asanas de yoga en escritos como el Hatha Yoga Pradipika, por ejemplo, en una tradición de la India larguísima, marcada por supuesto por hombres, es decir, hasta hace muy poquito, o sea, más o menos 1920, 30, 40, los primeros maestros empezaron a aceptar mujeres dentro de las órdenes y dentro de la práctica de yoga. Antes era una tradición
completamente masculina por esta visión de las castas en la India, donde la mujer solo podía encontrar maestro en su padre o en su esposo, No sabía. pero no afuera. Entonces es una paradoja, porque tú ves ahora el yoga en nuestra cultura, en esta cultura occidental, occidentalizada, la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres, y eso habla un montón del despertar femenino de nuestro tiempo. Imagínate, antes, durante miles de años, las mujeres no podían llegar a este tipo de práctica y ahora son tal vez el factor dominante, quienes están jalando un despertar espiritual increíble en nuestro mundo, y me parece realmente increíble y una fortuna vivir estos tiempos de transformación. Y acá en Colombia, la historia, uno siente que ha habido en los últimos años una gran presencia del yoga en la vida de muchas personas, pero no sé cómo podríamos situar eso, en qué época, desde cuándo. Tú que llevas un poco más de tiempo, me gustaría cómo tú lo has observado y me gustaría también eh, como escuchar de ti también. Bueno, pues ahorita te cuento un poco cómo ha sido mi experiencia, porque yo como profesor también de una manera muy autónoma he empezado también a introducir prácticas de trabajo con el Qigong, especialmente porque conocí una francesa que vino a hacer unos talleres ella trabajaba como en unos hospitales para pacientes crónicos, como con unos movimientos, para cada órgano tenía como su propia práctica y yo estuve en ese taller y yo quedé muy impactado porque sentía que era una práctica muy suave, pero sentía un despliegue y un fluir de la energía muy grande y yo lo seguí practicando y algunas historias, porque algunas secuencias de ejercicios también tenían que ver con historias, pues de acuerdo al contexto donde se estaba narrando eso, pues hablaban de otros pájaros y bueno, pero era muy bonito esa experiencia, entonces yo empezaba a sentir eso y también mucho me llegó por el libro de la práctica integral de vida, Terry Ah, Patten, Ken Wilber, que empezaron a introducir un poco esos elementos del qigong, de la yoga, del tantra y este tipo de cosas para mí. Ahí está el libro de práctica integral de vida. Es un libro que a mí me transformó mucho porque un conjunto de prácticas y yo las empecé a experimentar, esas prácticas devocionales. Eso se fue introduciendo poco a poco en las aulas. Hace 10 años, pues yo estaba ahí, profe, en la Universidad Pedagógica, profesor de artes. Entonces, a pesar de que éramos de artes plásticas, yo sentía muy importante antes de pintar o de hacer la práctica creativa como hacer unos ejercicios de conexión y los estudiantes les fascinaban y aún lo sigo haciendo, eso no terminó, independientemente de la materia que esté dando, siempre hago un momento de conexión, mucho más ahorita que la virtualidad hizo que pues nos volviéramos un poquito más sedentarios, entonces, y eran felices porque decían, profe, qué maravilla tú nos haces y nos recibes como con un canto, a veces cantaba o solamente les decía que si cerraran los ojos, que hiciéramos alguna práctica meditativa. Y para mí eso era como, o a veces con los mismos ejercicios de Qigong que había aprendido. Entonces como que poco a poco he ido como nutriendo desde una manera muy autodidacta, ¿cierto? Porque pues no he tenido pues así una formación como con alguien, sino como que lo he hecho practicando y pues la práctica cotidiana pues también le da unos ciertos frutos. Entonces, John, para mí ha sido así y ha sido una alegría también en ese libro pues encontrar pues todo ese menú tan amplio que como que uno decía, ay, mira, está esto y está esto. Y he visto entonces que para mí ha sido, digamos, los 10 años atrás, por lo menos no ha sido más, pero yo sé que como sociedad, ¿desde cuándo el yoga ha entrado tanto en las vidas de las sociedades y cómo ha sido como esa experiencia tuya? Y cómo con quiénes la trajeron o cómo fue un contacto con personas que viajaron o cómo fue ese encuentro, cómo tú lo has escuchado, cómo lo has vivido. pues mira que este tema de cómo llegó el yoga a Colombia fue algo de lo que escribí en mi tesis de grado de la universidad, y encontré que las primeras personas eh, de las que pude rastrear que llegaron a Colombia fue más o menos para 1949, Wow. 50, 51. Muy recientemente empezaron a llegar algunas personas a Bogotá y a Medellín a compartir prácticas de yoga, alimentación vegetariana y un estilo de vida que tenía que ver con todo este conocimiento. Y principalmente una orden que se llama la Gran Fraternidad Universal,
con sus maestros, empezaron a venir a Colombia y empezar a compartir las prácticas, a crear comunidad. Realmente muy poco, muy poco. Y te cuento que sigue siendo, aunque lo vemos como muchísimo en los medios masivos de comunicación, ya se convirtió el yoga como en un símbolo de otras cosas, en un símbolo de bienestar, en un símbolo de calidad de vida. Pero sigue siendo una práctica en este lugar del planeta para las élites educadas, acomodadas, que tienen mejores niveles de educación. Sigue siendo de esa forma, es decir, los grandes estudios de práctica se encuentran en los mejores lugares de la ciudad, es decir, en los lugares más costosos, y las personas que acceden a este tipo o que están en búsqueda de esto, pues son personas que tienen ya pues generalmente muy buenos niveles educativos que les permite cuestionarse el cómo se piensan, el cómo viven y buscar fronteras de bienestar más amplios. Y eso sigue siendo así un poco realmente. Hay nuevas fronteras. Encontré yo en la investigación que encontré como 3 o 4 niveles de aproximación a la práctica del yoga. El primero es con los participantes más comprometidos que están en algún tipo de orden oriental o occidental, siguiendo algún maestro o alguna maestra o algún linaje, muy cercanos al bhakti, muy cercanos a la devoción. eh, y ese sería el primer nivel, el nivel de las personas como más comprometidas, donde están los líderes, donde están los promotores, y con una fuerza detrás de comunidad que mantiene esta práctica. Y luego de esto vienen los practicantes más juiciosos, que ya llegan a los centros de yoga que tienen algunas de estas órdenes o personas particulares que ya llevan un camino y deciden abrir un lugar o un espacio de yoga. Y entonces allí llegan las personas: quiero encontrar tranquilidad, quiero encontrar flexibilidad, lo necesito por salud. La mayoría de personas llegan a la práctica de yoga porque son empujadas literalmente por la vida. Entonces, por algún proceso de salud física o también por algún proceso de duelo emocional, también es otro de los motivos por los que las personas llegan a la práctica del yoga. Y ese sería como el segundo nivel que encontraríamos de la práctica. El tercer nivel tiene que ver con el acercamiento, que es muy, muy contemporáneo, ponle unos 15 años tal vez, donde se lleva la práctica de yoga a las cajas de compensación, a los grupos del adulto mayor. Entonces, muchas veces la primera que ha tenido un acercamiento en la familia a la práctica del yoga es la abuelita. La abuelita que practica yoga y es activa y es juiciosa, y los nietos dicen: no, el yoga es la abuelita. Eso pasa mucho, mucho en nuestra cultura. Ese es el tercer acercamiento. Y el cuarto acercamiento ya es el acercamiento que tiene el mundo del mercadeo sobre la práctica del yoga. Es decir, tú puedes encontrar en las revistas, en los periódicos, en los mensajes comerciales, en la televisión, personas en posturas de yoga vendiendo muchas cosas. Yo encontraba en mi investigación por la ciudad, iba fotografiando cualquier tipo de publicidad que tuviera que ver con una postura de yoga. Entonces utilizaba el yoga para vender colchones. Entonces una persona sentada en postura de yoga sobre un colchón, una persona para vender apartamentos, ¿no? Una persona también en su postura de yoga para decir: en estos apartamentos vas a encontrar tranquilidad, para vender yogurt. Entonces la postura de yoga tomando yogur, incluso para vender medicamentos. Hay una publicidad muy famosa de Pirri, donde estaba sentado en su postura de yoga para vender Dolex Cripa. Y bueno, ahí se entra en la lógica del mercado, que es una lógica diferente. Yo creo que los profesores de yoga no te recomendarían mucho tomarte la pastillita para evitar el dolor, y más te recomendarían como hacer un ejercicio de respiración o de meditación para que pudieses integrar este síntoma que está manifestando tu cuerpo. Por allí vamos.
Andrés, no, no Hola, te hola, escucho. hola. Sí, no, estaba sin audio, pero ya regresando. Entonces, bueno, muy interesante esa historia. Quería escucharla porque la verdad era como algo que me llama mucho la atención. También eso de que son más las mujeres, por lo menos me haces pensar mucho en mi madre, que ella sagradamente está en sus prácticas de yoga y ella me dice que además de la práctica que la hace muy juiciosa y la ha hecho ya por varios años, le encanta mucho lo que dice la profe de yoga, me dice ella a mí, que le encanta mucho que también como que su presencia y su palabra también como que la conectan y le gusta mucho lo que habla, entonces como que se combina mucho pues las asanas con la práctica, con la palabra, porque es una palabra profunda que le llega y que le encanta. Ella le dice, y siempre lo ha tenido, y cuando en pandemia pues no se cerraron los espacios, pues lo siguió practicando ya en su casa. eh, Sin embargo, ella dice que pues el estar en comunidad siempre pues es más rico y ella también está en otros espacios también musicales porque es muy importante no solamente hacer la práctica individual, sino que yo siento que cuando practicamos en grupos, así pasan el arte, pasan la música, pues el aprendizaje como que se acelera más y se enriquece y tienes más personas con las cuales verte reflejado o crecer conjuntamente. No sé si eso en la yoga también aplica mucho, ¿cierto? Esa práctica comunitaria colectiva apoya mucho el trabajo del trabajo del yoga, ¿cierto? También es algo como comunitario. Uno puede verlo en un Sí, video y hacerlo, pero pues yo siento que es muy rico como el trabajo, y lo dicen mucho en los budistas del Sangha, ¿cierto? Como de la comunidad de práctica en la cual Ken Wilber también lo plantea así, de las tres rostros de Dios, dice, pues el yo iluminado, ¿cierto? Y pone en la segunda persona a la comunidad donde me junto yo con otros que tienen cuestiones similares en mis búsquedas, en mis percepciones y en el crecimiento y nos reunimos a practicar juntos y eso ayuda mucho. Y bueno, un tercer rostro él pone ya más como el misticismo natural y como el Dios reflejado en un arroyo, en una cascada, en un arco iris, en el nacimiento de algo de la vida, ¿cierto? Entonces están como manifestaciones de esa divinidad en esos tres espacios. Pues ese espacio del nosotros es el que estas conversaciones están buscando mucho, esa escala de lo meso, ¿cierto? Del entre, del nosotros, es una clave importantísima hoy en día nosotros que estamos en un proceso de construcción de paz, que estamos en un proceso también de empezar a fortalecer nuestros vínculos comunitarios y por lo tanto también empezar a fomentar también una confianza y una posibilidad de la conversación, porque yo siento como ser humano que en los últimos años, o por lo menos para mí, las redes cooptaron mucho la capacidad de hablar, de conversar y siento que quisiera yo poder como reunirme más a conversar y a mirar qué podemos hacer juntos, que es como lo que estamos haciendo acá, John, es como actualizándonos y es una alegría siempre para mí como ese compartir, porque mi parte de mi experiencia también formativa parte mucho de espacios, yo también estudié en la Universidad Nacional, pero en Manizales, y también he estado muy interesado como en espacios de temas ciudadanos, siempre me ha interesado mucho los temas de cómo yo, en lo que yo hago, puede ayudar a fortalecer también algo que está más allá de mí, de mi familia, y puede ser inspirador para las futuras generaciones, dejar un poquito para mí el reto que tengo y mi sueño es poder dejar montado por lo menos alguna propuesta educativa que esté constituida por estas iniciativas que estamos conversando, que sea una educación holística, donde haya belleza, donde haya arte, donde haya gente hermosa, porque yo siento que una de las cosas más bellas de una escuela son las personas y uno no solo aprende de lo que la persona sabe, sino como también de lo que transmite, de su sensibilidad, de su apertura, y estoy invitando a personas que siento que tienen esa apertura para esa construcción, entonces me parece muy agradable poder estar contigo y hablar de estas cosas porque pues de eso se trata. Y siendo sensatos, pues quiero que haya pues el tema del cuerpo es algo muy importante y me gustaría también hablar un poquito sobre eso contigo porque sé que es uno de tus fuertes y es algo también una de las cosas que conecta mucho el yoga. Pero también, pues como hemos visto en estos episodios, hemos hablado con gente que le interesa también es como la naturaleza o el tema del arte, la educación inicial, o que les interesa también el tema de género, que es una realidad que necesita también más atención por parte nuestra. Y un capítulo grande que hicimos también muy bonito, John, fue alrededor de la cultura de la paz, porque yo soy una persona que estoy muy interesado didácticas para la paz. Eso es lo que yo hago en espacios acá en maestrías en Bogotá. Trabajo un poco como
cómo como docente puedo generar herramientas alrededor del cuerpo, de la conversación, de la... Y he metido eso, pero por una iniciativa, por un llamado personal, no es porque en la universidad me estén diciendo que yo lo hago porque yo siento que eso es algo prioritario, hay algo que estoy consciente de que para hacer un cambio requerimos también pues un entrenamiento y una conciencia más tranquila, más pausada, más amorosa y pasa un poco con crear ambientes en el aula para llevar a los estudiantes a que miren que nos podemos sentir distinto, que podemos generar un estado de conciencia donde podemos estar más pausados, donde podemos estar más relajados y en buena parte me gusta mucho lo intelectual porque pues vengo de ahí, de una escuela también fuerte, filosófica y tales, pero también pues siento que como cuando conocí la parte espiritual y el trabajo ya más como con en esa conexión más profunda encontré fue un tesoro y que me complementó esa otra parte que llevaba ya fortalecida por la parte mental. Como que eso sin la parte, esa parte espiritual, sin lo, esa parte de la inteligencia cognitiva, sin la parte espiritual, se vuelve una cuestión como muy, lo que tú decías, de pronto esa persona, de pronto muy ególatra o gente que de pronto no conecta mucho con lo que está diciendo, porque puede ir por un lado las ideas, pero por el cuerpo puede estar diciendo otras cosas, puede haber mayores incoherencias. Entonces, como que cuando conocí esa parte y también acá en Bogotá también entró como un gran interés por conocer un poco las culturas ancestrales y especiales a entrar a estos espacios urbano-ancestrales, también me enseñaron mucho también de la palabra, de la importancia de lo que decimos, de cultivar un pensamiento dulce, de tener una conexión más profunda, ¿cierto? Por el lado ancestral también me llegó ese relato, que no lo tenían Manizales, pero cuando estuve en Bogotá, varias personas estaban buscándose acá en Colombia o acá en Bogotá su propia tradición. Decían, bueno, ¿a qué tradición pertenecemos nosotros? Y lo encontraron mucho por los lados de las culturas ancestrales que tienen cosas hermosísimas para aprender alrededor también de este conexión como con el cuidado del exterior, pero también con una, sentía que era gente un poco más pausado, era gente más calmada, con menos egoísmo, más abierta, más reposada, y eso como que en un momento de mi vida fue algo muy atractivo, porque en la academia no encontraba esa calma, encontraba mucho más la competencia, encontraba mucho más como cosas de las que yo ya no quería nutrirme, pero lo encontré fue por el lado como de personas que estaban en esas búsquedas más hacia lo espiritual y ahí fue cuando pues para mí dio un vuelco muy grande pues todo lo que hacía, porque tú sabes que cuando uno conoce esto, esto ya empieza a volverse parte de la vida de uno, ¿no? Ya es algo que es muy difícil como con todos los reveses que puede tener también la misma vida, no es algo que tengamos asegurado, pero por lo menos estamos como en ese cultivo, no va por lo tanto de desaparecer tampoco la tragedia, el dolor, el sufrimiento, los momentos duros, pero pues vamos a tener un poquito de mayores capacidades para lidiar con todas esas sensaciones, ¿cierto? Porque para eso nos entrenamos, para tener como esa capacidad de fortalecimiento y de conexión, sabiendo que como pasó en la pandemia y me gustaría también que habláramos un poquito. Tengo dos preguntitas que hacerte alrededor, si quisieras contestarlas o si quieres a partir de lo que yo he contado también conversar. Tú decías que el yoga más que todo pues se ha practicado más en unas personas que tienen una condición educativa. Cuando lo has practicado con otras personas que de pronto no tienen esas condiciones informativas, educativas, ese background cultural, ¿tú crees que esa práctica puede llevarse a todas las personas por igual y a todas las personas podría enriquecerle o si sentirías que, como si lo has vivido también, cómo ha sido tu experiencia en esa diversidad de personas y cómo ha sido ese encuentro con eso? Buenísimo, qué súper pregunta, Andrés, me encanta. Algo algo que me motiva un montón con la práctica de yoga es sentir que aporto algo. Algo que me quedó de la universidad, que seguramente tú también tienes y por eso estás aquí abriendo estos espacios, es hay que aportar de alguna forma, que lo que Mm, yo haga aporte para que podamos vivir mejor. Entonces, esa motivación a cómo puedo aportarle más al mundo fue lo que me llevó a seguir este llamado del yoga para encontrar herramientas para aportarle al mundo, a la vida. mm, Y encontré el trabajo con el cuerpo, que como herramienta pedagógica es el hit
es una maravilla, es decir, la información que llega a través del juego, del movimiento, del estiramiento, de la respiración, es algo que queda incorporado en Mm, nosotros, en nuestra historia celular. Y eso es muy diferente al lado que queda aprendido solamente por el diálogo hablado, que queda solamente como a nivel de la mente. mm, Entonces, como herramienta pedagógica del cuerpo y del movimiento es increíble. Y lo que me he permitido explorar a través de compartir la práctica de yoga es bajar muchísimo la práctica de la terminología de la India, de la terminología hindú, del sánscrito, y hacerla un poco más cercana al español, al colombiano, para poder llevarla precisamente a diferentes públicos, para poder llevarla a las personas de la bodega, en la empresa, para que le llegue también a las personas que trabajan en oficios varios. Y me encanta esa posibilidad de poder llevar la práctica a estos lugares y la receptividad que las personas tienen al decir, wow, es increíble esto que siento en mí, esta claridad, esta conexión. Recuerdo hace más o menos un mes estaba en una empresa que se dedica a la floricultura y tenía algunos de los líderes de campo de la floricultura. Y había un señor, ponle tú, de unos 65 años, un señor mayor, y como parte de algo que se llama la felicidad empresarial, lo llaman en esta empresa, terminábamos todo un día de formación en autocuidado con una práctica de movimiento que tiene mucho de yoga, pero también tiene otras cosas y relajación y al final un poco de meditación. Y nos decía este señor completamente conmovido, es decir, estaba sentado allí sobre su colchoneta, contándole a todo el grupo cuando yo les preguntaba qué se llevan de esta sesión, y él decía completamente conmovido, con la lágrima aquí que se va a salir, y tú sabes que para los hombres expresar esa energía cuesta un montón, es decir, nos tiene que llegar profundo para que logremos mm, abrirnos a esa sensibilidad. Él nos decía como, nunca en la vida había tenido la oportunidad de experimentar algo así. mm. Qué precioso, Hermoso. qué poderoso, me siento tan tranquilo, me siento tan feliz, esto es increíble, es maravilloso. Esos momentos son los que así me llenan el corazón un montón y digo, vale la pena, vale la pena. Entonces procuro llevar esta información a las empresas para que llegue a todos los niveles de la empresa y me encanta cuando llego a los niveles donde las personas por puro condicionamiento cultural no encontrarían este tipo de conexión o este tipo de práctica. Y les digo yo que es una fortuna realmente, porque es muy poco el porcentaje de la población que llega a encontrar este tipo de herramientas. En general, todo el conocimiento que tiene que ver con la mística profunda pertenece a muy pocas personas, simplemente porque este tipo de prácticas pertenecen solamente a este tipo de personas que buscan llevar una vida contemplativa y encontrar más herramientas. Pero esas experiencias, aunque pertenecen como al grado más sutil, superior, profundo del ser humano, no son las más comunes. No son las más comunes que podemos desarrollar como individuos dentro de la cultura. Hay que escarbar bastante para lograr llegar allá, especialmente si no estás metido en algún tipo de comunidad. Entonces es una fortuna que más o menos dicen algunos investigadores, es menos del 10% de la población de todo el planeta la que tiene acceso a este tipo de prácticas y a este lado del planeta pues muchísimo menos, será el 2-3% de la población, una cosa realmente muy afortunada. Esta capacidad de ir hacia adentro, esta capacidad de vernos, esta capacidad de darnos cuenta de nuestro cuerpo, de los límites de movimiento, de cómo nos hablamos, de cómo le hablamos a este cuerpo. Hay una frase muy poderosa, con una fuerza tremenda, en la que en esta cultura colombiana, no sé si latinoamericana, ¿sabes? Pero por lo menos colombiana, se refieren al cuerpo cuando hay una dolencia.
Y entonces es esta rodilla o este codo o este hombro o esta cabeza o este hígado me está molestando como si fuese un otro sujeto externo con una mala intención que viene a incomodar mi vida. Entonces observa ahí la decisión o la ruptura que hay con nosotros mismos, con el cuerpo, y esa sería una, una de estas decisiones que venimos a abordar con este tipo de prácticas integrales, la decisión con el cuerpo. Y entonces mi invitación es, ya no es este sujeto externo que viene a molestarme. Cuando el cuerpo manifiesta un síntoma es porque necesita tres cosas. Primero, atención. Le pongo atención a esto que me está diciendo. El segundo, cuidado. Y el tercero, cariño. Ya no es algo que viene a molestarme y tengo que tomar un medicamento para no sentirlo, sino qué es lo Mm. que me quiere dar, qué es lo que me quiere decir esto. Y pues ahí ya hay un grado de complejidad en el pensamiento y en la conexión contigo mismo bastante profundo, bastante profundo. Antes de entrar a al momento de la práctica, John, me gustaría solo que nos compartieras eso de que te he escuchado hablar de las fiestas sensoriales y de que la importancia para ti también de la música y del movimiento de la danza. Me llama mucho la atención ese concepto y me gustaría aprender un poquito más de qué es lo que se trata, dónde lo hacen, como cuál es esa pedagogía de la fiesta sensorial o esa metodología. ¿Cómo Buenísimo, surgió? Andrés, por permitirme hablar de este tema que es increíble. Mira, esto es algo que vengo desarrollando con una amiga que se llama Aletia Yori, una terapeuta maravillosa. Nos conocimos en Sasana estudiando psicología transpersonal hace como unos 5 o 6 años. Y ella se ha convertido en una terapeuta tántrica increíble, con un nivel de profundidad maravilloso. Y desde hace muchos años queríamos crear una experiencia que tenga que ver con el tantra, que tenga que ver con el cuerpo, que tenga que ver con el movimiento, que tenga que ver con la sexualidad. Y esto es muy, pero muy importante para nuestra cultura, pero también para el trabajo interior, integrar la sexualidad como parte de algo natural, poderoso y transformador en nuestra vida, porque pasa mucho desde la práctica o desde la filosofía del yoga, como en la mayoría de las religiones, que tiende a haber una visión negativa del cuerpo y de la sexualidad como malla, como ilusión, como algo negativo que puede hacerme descender a las profundidades más terribles de mi ser. Buenísimo. Pero entonces esta noción de que el sexo es algo prohibido, tabú, negativo, ha llevado a que se convierta en sombra en nosotros, en algo de lo que no hablamos, algo de lo que escondemos, y eso que guardamos y escondemos y empieza a descomponerse en nuestro interior y a oler a maluco, luego termina manifestándose en una cagada. Entonces tú puedes encontrar en muchísima de la historia de la mística, en todas las tradiciones que tiene que ver con la sexualidad, ese tabú cómo se transforma en una embarrada, se transforma ¿cómo podríamos decirlo? Se convierte en abuso, se convierte en dolor, se convierte en mentiras, se convierte en todo esto. Y pasa en todas las tradiciones místicas, lo vemos en el cristianismo, lo vemos en el islam, lo vemos también en la práctica del hinduismo, en la práctica del yoga. Entonces ahí la historia de maestros que dentro de esta tradición de negar la sexualidad, pues la convierten en algo oscuro y luego se transforma en embarradas con su comunidad, en embarradas con sus alumnos o con sus alumnos. Es Mm. algo que pasa. Entonces hay que hacer algo con eso, tenemos que sacarlo de ese lugar oscuro, mohoso, tenebroso y perverso y convertirlo en algo bonito, amoroso, dulce, que puede ser, y como lo ha demostrado la historia de la práctica tántrica, en una herramienta de iluminación. Pero pues para eso hay que hacer que cruce ese umbral de lo prohibido, lo negativo, y que pase por un proceso terapéutico de sanación. Y eso precisamente hacemos en estas fiestas sensoriales. Tiene que ver mucho con el contacto con el otro, hay un trabajo de estiramientos, de masaje Thai en pareja,
hay danza en pareja, hay danza en solitario para contactarme con mi cuerpo, contactarme con el movimiento, con el ritmo, y a través de ese cuerpo, movimiento y ritmo, entrar en una, más allá de la mente lineal y discursiva, en una presencia, en esta mente ampliada que se conecta con el cuerpo, que se conecta con las emociones, con las sensaciones y que se transforma en experiencia de unidad y que, como tú lo decías ahora, hace un ratito, la experiencia del colectivo y la energía del colectivo puede llegar a ser una herramienta tremendamente sanadora, puede llegar a ser un motor de sanación increíble. Entonces estas experiencias son una experiencia de reconciliación y de sanación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra historia, con nuestra sexualidad, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestras madres. Por allí van estos espacios. ¿Y qué Siguiendo, música por se supuesto, escucha? ¿Qué, como cuál es el DJ? ¿Qué más o menos por dónde se va? Porque yo uy, pues fui DJ de la UN Radio un tiempo acá en Bogotá sí, y siempre he sido muy fan, siempre la música para mí ha sido, entonces me gustaría mucho esas fiestas sensoriales, cómo las acompañan o cómo... sí, la música es un elemento muy, muy, muy especial porque, bueno, la música tiene que tener una invitación a la intimidad, o ese elemento un poco tántrico. Entonces tiende a ser música latinoamericana, contemporánea, influenciada por la música medicina, pero con ritmos un poco más movidos, Ujú, cadenciosos, que inviten al al movimiento. ondear nuestra energía. Mm. Y es embriagante porque muchas, por ejemplo, me recuerda un poco la práctica de los derviches para el sufismo, quirófagos que van vueltas y en esos estados también se generan también estados alterados de conciencia o estados como de misticismo, como de apertura con Ujú. el cuerpo y el movimiento. Recuerdo haber visto una, una pieza que presentaron en la Universidad de los Andes de derviches quirófagos, porque a mí el sufismo siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo por el lado de Rumi, todo este misticismo islámico me ha conectado mucho, casi que por ratos a veces cojo una frasecita de estos cuentos del Masnaví, que es como puras piedras preciosas ahí para embellecer un poco el momento, sí, para iluminar o para tenerla como mantra en el día. Y vi esos bailarines y con la música, con las darbucas y los tambores, y me parece eso tan bello y lo hablamos también, John, en una conversación que para nuestras comunidades afrocolombianas que fueron muy afectados por procesos de discriminación y violencia, le parece que la música y el baile, por ejemplo, como el bullerengue, bailes cantados, donde el baile y el canto están como que se volvieron también como elementos de profunda resiliencia de muchas de nuestras comunidades afro y que se mantienen ahí como la herencia viva de las posibilidades de redención de todo ese sufrimiento. Y eso como maestro, pues me llama mucho la atención porque son pistas que hay que empezar a ver de cómo podemos salir de estos momentos también difíciles para llevarnos también. Y yo creo que por el lado del canto y la música, por eso me interesaba mucho lo de las fiestas, porque para mí siempre he sido primero una persona que me ha encantado mucho la fiesta. Fui DJ un tiempo acá en Bogotá con un proyecto que se llamó Foz Orbital y después programador de radio. Estaba moviéndome en muchas cosas porque pues soy una persona que no, muy inquieta, ¿cierto? Ahorita estoy haciendo esto, pero mañana puedo estar haciendo panes, no sé, o montando una, o va reforestando también una tierra en Chuachi, muy interesado también con los procesos de reforestación y bueno, me acuerdo que tú me conectaste con el chico de los hongos, por ahí me dieron esos chitaque y que tú los mostrabas, entonces como muchas prácticas que pueden ser sencillas, que pueden volverse espirituales, desde hacer un plato de comida, eso es lo que también he querido empezar a mostrar, como que la conexión para muchas personas pues puede fluir de muchas maneras, pero recordar en esos momentos donde el cuerpo está contento, ahí como es por eso lo de la fiesta, y creo que también como latinoamericanos, John, siento que es parte de a muchos integralistas que los he invitado en este programa, le digo, bueno, hermano, ¿y cuál es la diferencia con el integralismo para gringo, europeo? Y todos hacen mención un poquito a esa gestualidad, a esa festividad, a esa hermandad y esa solidaridad también que hay en el pueblo latinoamericano. No sé cómo tú la ves, Johnny, como que ves en esta semilla también como esta Latinoamérica y cómo podríamos empezar a como a tejerla más fuertemente, que yo siento que estamos en un tiempo donde podemos como crear una unidad con el sur global, ya no
si la OTAN o si Estados Unidos, si Rusia, China, sino como que también desde acá América Latina empezar a tener una voz y siento que por los gobiernos que empiezan a darse en América Latina, en Honduras, en Chile, ahorita en Colombia y ojalá esperemos que en octubre en Brasil, pues se pueda fortalecer una unidad latinoamericana cultural, educativa, de mayor circulación. Para ti de pronto, ¿cómo ves esto de América Latina como metáfora también de... Me gustaría preguntarte eso. Y vamos a la práctica porque me parece chévere también poder... Pues buenísimo, mira Andrés, que esta mañana tengo mis círculos de práctica de yoga virtuales, porque por supuesto la pandemia nos empujó a ir hacia allá. Y entonces tengo círculos todos los días de práctica de yoga y los llamo círculos precisamente por este elemento comunitario, es decir, de poner la palabra. Es decir, tenemos práctica, tenemos ejercicio, tenemos relajación y meditación, pero también tenemos un momento al final donde cada persona que estuvo en la práctica, si así lo siente, puede contarnos cómo se sintió, qué le llegó, qué conexión tiene. Y tengo un par de alumnas chilenas que se conectan a la práctica y les llega un montón de mi práctica esta energía festiva, alegre, dulce, que es una característica muy del colombiano, muy influida por el Caribe, Mm, esta alegría, este amor, este contentamiento, y siento yo que es este llamado del corazón, porque esta alegría y esta dulzura tiene que ver muchísimo con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón dispuesto a abrazar, con un corazón dispuesto a integrar al otro. Yo siento que por ahí va ese mm, llamado de esa alegría y esa apertura a la que los latinos tenemos un poco más mm, de cercanía, esa alegría, ese contentamiento por cosas muy sencillas. En la práctica del yoga se llama santosha y es ese contentamiento que se desarrolla con la práctica de estar feliz con lo que hay aquí y ahora. Y podríamos decir que en Colombia, en Latinoamérica, es algo que casi que está incorporado en la cultura. Por ejemplo, Colombia con los niveles de violencia que tiene este país, con esta historia tan tremenda de guerra, siempre está en los rankings de ser de los países más felices del mundo y del planeta. O sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo carambas se logra? Y mm, es por esta alegría, esta dulzura, este corazón como muy abierto y muy vivo que sigue estando en nosotros, a pesar de toda la historia de dolor y de violencia que viene atravesándonos y que tiene una huella profunda en nosotros. Le digo yo, o hablo de esto en mis talleres, hablando del trauma, el trauma que tenemos como cultura, pero como humanidad, y podríamos mm, decir que este trauma para toda América viene desde el momento de la conquista, por lo menos, que tiene que ver con historia de desplazamiento, dolor, eh, pérdida. Y lo vemos, mm, por ejemplo, en esta película colombiana, esta película inspirada en Colombia que hizo Disney, que se llama Encanto, y el inicio de la película donde antes de que se descubra la magia o para que aparezca la magia, lo que ocurre es el asesinato del patriarca de la familia y desplazamiento forzado. Y allí empieza la historia. Y es algo que nos atraviesa como latinoamericanos, es decir, historias de dictadura, historias de violencia, eso ha pasado en toda América Latina. Entonces hay un llamado a sanar esto, a integrar esto. mm, Lo pudimos ver ahora en este tiempo electoral en Colombia, que la energía de la herida era tan evidente, que había tanta violencia en las redes, pero tóxico, era realmente muy, muy, muy pesado. Y eso está allí. Es decir, estamos viviendo un momento de llamado a la transformación, pero esta pedagogía tiene que ir a sanar, de alguna forma reconciliar estos corazones que han sido rotos, estos mm. corazones que han sido heridos, estos corazones que han sentido este dolor. Entonces por allí siento yo que viene este llamado a la pedagogía,
que viene este llamado a la terapéutica, una forma de encontrarnos más con mucho más corazón. ¡Opa! Sí, así es, hermano. La sanación de las memorias de dolor y mucho sufrimiento y ahí estamos también tejiendo esto. Entonces, para ir redondeando nuestra conversa que ha estado muy linda y un gusto poder compartir contigo, pues vamos a la práctica porque sabemos que la práctica es el maestro y es algo que nosotros que somos educadores o que trabajamos en un tipo de con personas en nuestro trabajo, pues siempre es muy interesante poder dejar alguna semillita sembrada. Entonces, bienvenido, estamos al servicio, hermano, de lo que nos quieras invitar a. Me gusta dejar siempre estas semillitas, Andrés, muy, muy importante, como que está todo esto que conversamos y el corazón y el cariño y la mente y la palabra, pero también que se quede algo en el cuerpo, algo en el cuerpo. Así que vamos a hacer una pequeña secuencia simplemente para entrar en presencia, para entrar aquí y ahora. Y la invitación más profunda, poderosa que siento yo con la práctica del yoga, el cuerpo y el movimiento, es darnos cuenta de que no somos la mente, de que la mente es algo que hace parte de nosotros y a lo que estamos completamente ligados, pero que en esencia es una herramienta a la que podemos acceder. Lo que pasa es que como cultura no nos han enseñado a manejar la mente, a observarla por lo menos. Entonces nos la pasamos mucho en la cabeza, es decir, estoy desayunando y estoy pensando qué es lo que tengo que hacer ahora en el trabajo, en la familia, en lo que hice ayer o no hice ayer, es decir, estoy en la cabeza. Y termino el desayuno y no me di cuenta porque estaba en la cabeza. O estamos leyendo y voy a la mitad de la página y pum, me acordé de lo que me dijo, de lo que no me dijo, de si yo le hubiera dicho y entonces nos vamos a ese pensamiento y pasamos la página y nos damos cuenta que me perdí la última parte porque estaba la mente en otro lugar. Y Mm. así no la pasamos como cultura, es decir, cuando tú ves una caricatura que está pensando, sale un globito más grande y luego un globo enorme donde está el contenido del pensamiento. Un poco de esa forma no la pasamos en nuestra cultura, diría yo que mucho, englobados o englobadas. Entonces, algo que he sentido yo como muy poderoso dentro de estas prácticas contemplativas es darme cuenta de que no soy la mente, sino que la mente es algo que puedo acoger amorosamente. Y cuando lo empiezo a acoger, puedo empezar a sembrar semillitas de transformación en el pensamiento, en este cómo me hablo a mí mismo, en este cómo me hablo a mí mismo. Nos pasa como cultura que tenemos un pensamiento de juzgarnos, compararnos, desvalorizarnos y desaprobarnos en el sentido de que me digo no soy lo suficientemente algo, no soy lo suficientemente inteligente, alto, guapa, bonito, delgado, Mm. interesante, inteligente, y tenemos ese tipo de pensamiento como algo repetitivo que algunos investigadores llaman la violencia interna estructurada, esa violencia contra nosotros mismos. Entonces vamos a trabajar sobre eso con unos pequeños movimientos. Aquí y ahora, inhalamos profundo, tiramos los pulmones arriba, bajamos exhalando y juntamos nuestras manos a la altura del pecho. Aquí y ahora, de forma valiente y consciente. Vamos a permitirnos soltar el pasado. Vamos a permitirnos soltar la idea del futuro. Simplemente en esta respiración. Inhalamos muy profundo y exhalamos muy profundo. Y desde adentro vamos a sentir el cuerpo. La coronilla al cielo, la frente relajada, los pómulos tranquilos, labios relajados. Pasamos saliva. Relajamos labios, boca, lengua y garganta, el cuello, los hombros, las manos tranquilas en esta postura, la espalda cómoda, el vientre, la cadera, genitales, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, canillas, tobillos y los pies cómodos. Inhalamos profundo esta respiración consciente, el corazón y todo lo sagrado que permea nuestra vida, que atraviesa nuestra vida. Aquí y ahora. Inhalamos profundo, varios párpados, abrimos los ojos y bienvenidas. Vamos a empezar bajando los brazos y vamos a soltar nuestra cabeza y el cuello lado a lado. Sin afán, ¿qué dice el cuerpo? Nuestro cuerpo nos habla a través del movimiento, así que nos escuchamos. Inhalando tranquilidad, exhalando tranquilidad, observamos nuestra mente. ¿Hay algún pensamiento que esté siendo repetitivo y que te saque del presente?
Nos damos cuenta, lo archivamos simplemente para darle a cada cosa su lugar y volvemos al presente. Ahora dejamos caer la cabeza adelante como un péndulo que va de un hombro hacia el otro y vamos a soltar lento el cuello, inhalando profundo por la nariz, exhalando profundo por la nariz 3, inhalando profundo 2. El último, y vamos a traer la mano derecha arriba y la mano izquierda atrás. Y esta mano atrás va a empujar nuestra espalda, va a empujar nuestra espalda hacia adelante. Y la mano que está arriba va a jalar y a estirar el cuello y nos vamos a quedar en esta postura. Aprieta los glúteos, empuja los riñones hacia adelante y deja que caiga el cuello inclinado 45 grados hacia el lado. Y sientes el trapecio y puede que tenga allí algo de dolor. Respiro y siente como poco a poco con la respiración y la expansión se va aligerando, inhalando profundo por la nariz, exhalando profundo por la nariz, aquí y ahora, muy presente. Lentamente vamos a soltar este brazo que está arriba y vamos a cambiar. El que está atrás pasa arriba y jalamos suave, sin afán. No es una competencia, no hay que demostrarle nada a nadie. Aquí ahora respiración. ¿Qué dice el cuello? ¿Qué necesita? Y le damos exactamente esto que necesita. En el grado de inclinación que el cuello nos dice, hasta donde se siente sanador, terapéutico, aliviador. 1 milímetro más, 2, inhalando profundo, 1. Soltamos lentito, suave, despacio. Y vamos a hacer hombros hacia atrás. Hombros, hombros, hombros. Y vamos a soltar el cuello. Soltar la espalda. Y de repente sientes que se acomodan los hombros, los omoplatos y el cuello. O las vértebras se reacomodan y esto se llama las crepitaciones del cuerpo. Es normal, así que está bien. Inhalamos profundo, exhalamos profundo y más grande, como soltando esta maleta de tensión, de afán, de preocupación. Esta maleta que es esta mente inquieta y que nunca para. Traemos la atención aquí al presente y vamos soltando esa maleta de inquietud y nerviosismo. 2, inhalando profundo. El último. Muy bien, vamos atrás. En la silla vamos a movernos un poquitito hacia adelante. Vamos a dejar un espacio entre nuestra silla y nuestro cuerpo. Vamos a juntar las piernas y las rodillas. Y vamos a hacer pequeños giros sobre un hombro y luego sobre el otro. Sobre un hombro y luego sobre el otro. Elevando el mentón, abriendo el pecho. ¿Hasta dónde? La columna nos dice, los riñones, la espalda, si tienes hernias discales o hiatales, pues acepto lo que hay y con lo que hay hago lo mejor que puedo. Y esta frase, este mantra es muy poderoso. Con lo que hay, hago lo mejor que puedo. Me escucho, me acompaño y me cuido. Me encargo de todo lo que ocurre de la piel hacia adentro. Y eso incluye lo físico, lo emocional, lo mental, inclusive lo espiritual. Y vamos a quedarnos con el hombro izquierdo atrás. Vamos a tomarnos del muslo, vamos a tomarnos de la silla y vamos a mirar atrás estirando el cuello. Aprieta los glúteos, eleva el mentón, abre más el pecho y gira más. Activa la respiración y llega más lejos. Sostenemos 3, inhalando profundo por la nariz. ¿Dónde está la mente? Vuelvo al presente. Un poco más, 2. Inhalando profundo, 1. Cambiamos de lado. Cambiamos de lado y giramos. Céntrate en ti misma, en tu respiración. Aprieto los glúteos, balanceo la pelvis un poco adelante, elevo el mentón y giro atrás. Activa la respiración. Llega más lejos el cuello, llega más lejos. Siente ese estiramiento del trapecio. Inhalando profundo ese músculo que va desde el cuello hasta el hombro o que baja hasta el pecho. 1 milímetro más, 2. 1, soltamos suavecito, lento, despacio y vamos adelante, inhalamos. Vamos a llenar pulmones y al exhalar vamos a ir hacia el frente. ¿Hasta dónde? Hasta donde tu espacio dé, hasta donde el cuerpo dé. Se vale poner las manos allí sobre la mesa, inhalando arriba, exhalando adelante. O si está muy fácil para ti, entonces ve a tocar el suelo con lo que hay. Hago lo mejor que puedo, acepto las circunstancias y expando mis límites con lo que hay. Muy creativo, muy creativo. Inhalamos llenando pulmones, exhalamos soltando adelante, aquí y ahora.
La respiración como herramienta. 3. Inhalando profundo por la nariz, exhalando profundo por la nariz. 2. Inhalando profundo, exhalando profundo. El último. Y nos vamos a quedar arriba. Vamos a empujar los riñones adelante y vamos a llevar los hombros atrás y vamos a jalar la espalda atrás y arriba, abriendo el pecho. Inhalando profundo. Exhalando profundo, empujo los riñones adelante, llevo los hombros más atrás y abrimos más el corazón. Más el corazón. Dale a tu corazón un poquitito de libertad, de apertura. Y respira. Deshacemos la joroba y abrimos más el corazón. Inhalando profundo. Exhalando profundo por la nariz. Que llegue más oxígeno a tu pecho, a tu corazón, a los pulmones. 2. Inhalando profundo. 1. Bajamos lentito y vamos a traer las manos a los muslos o a la mesa o al suelo donde te encuentres con lo que hay. Hago lo mejor que puedo y vamos a sostener. Estira un poco más la espalda, llévala más lejos, lo más posible para tu cuerpo y activa la respiración. Inhalando profundo por la nariz, exhalando profundo por la nariz. Permítete estar aquí ahora. Observa la inquietud de la mente, observa la mente discursiva y permítete desapegarte del contenido del pensamiento, integrándolo aquí ahora con la respiración, inhalando profundo por la nariz, exhalando profundo por la nariz. 1, subimos lentito, despacio. Arriba vamos a traer las manos a la parte posterior de nuestra silla y vamos a movernos hacia adelante. Y vamos a hacer un largo, abriendo el pecho y vamos a sostener esta apertura. Sosténla, sosténla, activa la respiración, quédate. Quédate más atrás, empujo el corazón adelante, los hombros atrás, abriendo el pecho. Inhalando profundo por la nariz, un poquitito más. 1 milímetro más de corazón y confianza. Llena este corazón de espacio. Y todas estas tristezas del pasado como que se van desvaneciendo con cada respiración. Esta energía que se va ampliando, llénala de cosmos, llénala de universo, llénala de sagrado. El corazón brilla, brilla. Un poco más, 2. Inhalando profundo, 1. Bajamos lentito, despacio, muy suave. Soltamos el cuello, 3. Inhalando profundo por la nariz, 2. 1. Traemos las manos hacia el pecho. Observa cómo vamos a empujar el pecho, hombros hacia abajo. Miramos suavemente a la derecha y dejamos que caiga la cabeza atrás. Y vamos a sostener esta postura. Simplemente sostén. Inhalando presencia. Exhalando presencia. Aquí ahora, expansión en tu cuello. La respiración. Los ruidos del mundo. La velocidad de los pensamientos. Integramos todo lo que ocurre afuera y todo lo que ocurre adentro. Soltamos lentito, despacio, suave y cambiamos de lado. Miramos ahora a la izquierda y cae atrás la cabeza. Suave. Y siente la apertura del cuello, del trapecio. Activa la respiración. Inhalando tranquilidad. Exhalando presencia. Aquí ahora. Dale más espacio a tu respiración. Dale más espacio a la presencia. Aquí ahora 2. Inhalando profundo. 1. Liberamos lento, 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 despacio. Bajamos muy suave. Cae el mentón al pecho y vamos a permanecer en esta postura. Deja que caigan los hombros, deja que caiga el mentón al pecho. Ya no lo jalamos, simplemente permitimos que la fuerza de la gravedad, el abrazo de la tierra, expande el cuello cervicales. Inhalando profundo, exhalando profundo. Aquí ahora empieza a haber una sensación especial en ti.
Obsérvala, intégrala. Esta presencia, esta tranquilidad, esta claridad, esta conexión. 2. Inhalando profundo. 1. Subimos lentito y vamos a ir bien atrás en nuestro espacio, en nuestra silla. Vamos a poner la palma de las manos hacia arriba, allí donde te encuentres, y que tu espalda quede muy cómoda. Inhalamos profundo. Cierra tus ojos y exhala profundo. Y ahora envía a tu cuerpo un pensamiento de tranquilidad. Y vamos a relajar los dedos de los pies y la planta de los pies. Y los tobillos relajados, pantorrillas, canillas relajadas, rodillas, muslos, glúteos relajados, cadera, genitales y cintura muy tranquila. De la cintura hacia abajo, nuestro cuerpo está completamente suelto, relajado y muy tranquilo. Más y más profundamente. Ahora nuestra espalda baja, media y alta está muy liviana. Se siente cómoda, el vientre, el pecho, los hombros, las manos se sienten livianas. La respiración muy tranquila. Los hombros livianos. El cuello relajado. El rostro muy tranquilo. Mentón, pómulos, párpados, frente y coronilla relajada. De la coronilla a la planta de los pies hay tranquilidad y confianza. Hay serenidad y armonía. Más y más. Profundamente libre. Profunda confianza. Profunda presencia. Adentro y afuera. Unidad. Paz. Trascendencia. Suavemente, lentamente. Volvemos aquí y ahora. A una inhalación muy profunda y a una exhalación muy profunda. Varios parpadeos, abrimos los ojos. Unimos nuestras manos, la palma de nuestras manos a la altura del corazón. Desde este corazón claro, brillante, luminoso, vamos a ofrecer esta práctica. Algo allí personal, algo allí en ti, una bendición especial para alguien que lo necesite. Y vamos a ofrecer nuestra práctica por la comunicación, por la creatividad, por la dulzura y por la paz para todos nuestros pueblos en este plano. Namaste.
Muchas gracias. Gracias, gracias, queridos Muchas amigos y gracias. amigos. Andrés, Me alegró mucho saludarte, quedé supremamente relajado. Te cuento que me voy muy contento. Siempre la práctica, una gratitud por compartir esas semillas, porque ya el tono de mi voz, habla, empieza, le cambio no todo. Cambia la voz, esta del cuello me encantó. Y bueno, te agradezco mucho, John, por toda tu sabiduría, experiencia y amor por lo que haces y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. No sé, te agradezco mucho. gracias Andrés, nos vemos allí en las redes, amigos y amigas, estoy para servirles y que nos sigamos juntando a hacer cosas bonitas, Andrés. Gracias, amigo.